El Canal 2, el canal de nuestra gente, presenta la ponencia que el señor Fabio Cardoso, actual secretario de la Secretaría de Paz y Reconciliación de la Gobernación del Valle, mostró en el quinto Foro de Derechos Humanos y Paz realizado y convocado por la Universidad Católica de la ciudad en el Centro Cultural Confandi el anterior 17 de octubre. Bueno, muy buenas tardes. Espero que hayan almorzado bien y que estén de buen ánimo. Bueno, voy a hablar de varias cosas esta tarde, si ustedes me lo permiten. Voy a hacer una mención, me voy a tener un poco en lo que estamos haciendo nosotros en el departamento, en la Gobernación del Valle del Cauca, desde la Secretaría que presido, que es la Secretaría de Paz y Reconciliación. Es una secretaría relativamente nueva y relativamente porque la Gobernación del Valle ha mantenido cierta realidad y existencia institucional sobre estos temas de paz y convivencia, a pesar de el cambio de los tiempos y a pesar de haberse construido en momentos mucho más complejos que los que estamos viviendo. Esta secretaría se creó hace apenas casi 2 años, después de un ajuste en la estructura institucional del departamento. Se crea la secretaría, eso implica simplemente un mayor nivel de jerarquía política y de importancia política, pero por lo demás es lo mismo, realmente no varía en lo sustancial. El salario mío fue igual, que eso fue lo malo del ajuste institucional, no cambió en nada. Bien. Antes de aterrizar en los temas regionales, yo quiero hacer una especie de contexto de lo que es hoy Colombia. Uno puede hablar de Colombia cada semana y cada semana tendrá que hacerle ajustes a la presentación. A veces ocurren temas de tanta importancia o sucesos de tanto impacto que le toca hacer una u otra presentación. Colombia realmente es un país que mantiene influido y mantiene cambiando incesantemente por los acontecimientos, no solamente los que producimos los colombianos y las colombianas, sino los acontecimientos regionales que impactan nuestras realidades. Creo que algunos de los panelistas que antecedieron a mi intervención señalaba pues cómo en la región sobre todo pues hay una especie de dinámica pendular, que unas veces estamos mucho más cerca de procesos democráticos y otras veces se cierra el país a partir de concepciones como el tema de la seguridad, que se ha vuelto una ideología. El tema de seguridad ya no es solamente pues una política de Estado, que todos los estados tienen que tener una política de seguridad, sino que además tiene una connotación ideológica el tema de la seguridad, al punto que esa concepción ideológica sacrifica, digamos, algunas libertades que no deben jamás de sacrificarse. Justamente el derecho internacional, como ocurre ese tipo de cosas, preserva unos mínimos que no pueden de ninguna manera sacrificarse, así las circunstancias de un país obliguen a adoptar medidas. Entonces, bien, ¿qué ha pasado, digamos, con Colombia en el último periodo? Voy a referirme especialmente a la última etapa de Colombia, la que se intentó suturar con el proceso de paz que permitió un acuerdo final. ¿Qué pasó con esa Colombia? Claro, esa Colombia ha estado influida por tiempos un poco más pretéritos. Nosotros realmente como república somos una realidad relativamente joven. Nosotros estamos hablando de 2 siglos de existencia republicana con fuertes altibajos y con momentos de relativa estabilidad. Estos 50 años, como la vida nuestra, como la vida de cualquier ser, han estado influidos y sobre ellos ha habido algunas transmisiones de carácter genético, político, geográfico, que nos toca a nosotros sortear, que nos toca a nosotros administrar.
en esta última etapa, después de numerosas guerras en Colombia, pasaron varias cosas. Entre las cosas que pasaron, que vale la pena destacar, es que nosotros tenemos un pequeño estado realmente. Digamos un estado pequeño, y el estado fue la primera realización que hubo de nosotros cuando nos concebimos como república. Incluso frente a las dificultades que tuvo Colombia y que tuvo los padres y las madres de la patria, cuando se ganó la guerra de independencia, la primera dificultad que hubo en ese entonces fue la construcción de una nación. Nosotros no logramos construir una nación, porque nos dimos a la tarea de cercenar, digamos, toda una tradición y toda una existencia de esta América precolombina. Toda esa realidad aborigen fue finalmente cercenada, y se construye y se intenta construir, digamos, un relato nacional y unos consensos a partir de la experiencia colonial, los 3 siglos de permanencia del Estado español. Al punto que era muy elegante para todo, y nosotros nos preciamos de eso, los colombianos, de hablar un perfecto español. Nosotros somos muy elegantes, digamos, en la dicción. Y nosotros no pudimos lograr que las distintas regiones de Colombia, claro, separadas también por la accidentalidad geográfica que constituyó una dificultad para construir un discurso nacional, pues los padres de la patria resolvieron esa carencia de la siguiente manera. Pues se inventaron un Estado, crearon un Estado. No había nación, pero sí había un Estado, y era un Estado fuerte, ¿cierto? Un Estado que se construye a partir de las experiencias europeas, y un Estado que tiene una profunda raigambre colonial. Pero entonces nosotros navegamos sobre un Estado con la dificultad que ese Estado no corresponde a una realidad nacional. Entonces, a pesar de que tenemos nosotros esa realidad institucional, sin embargo, ese Estado se convirtió después en el instrumento y en el botín de las confrontaciones, que nunca nos han abandonado. Las confrontaciones algunas veces marcadas por ideologías, la mayor de las veces marcada por el tema, la cuestión religiosa, que influyó notablemente en los debates y en la construcción de la nacionalidad, en la necesaria anuencia que debe tener cualquier país para salir adelante. Y el tema de la tierra, que ha sido pues un asunto que siempre nos ha significado a nosotros contiendas de la mayor crudeza, al punto que nosotros, cuando uno revisa la historia constitucional colombiana, encuentra que hay muchos ensayos constitucionales, y tiene que ver esos ensayos constitucionales con la inestabilidad institucional de Colombia. El profesor, un constitucionalista colombiano, señala que los ensayos constitucionales es la gramática de la guerra, porque en muy pocas oportunidades en Colombia esos ensayos institucionales o constitucionales fueron el resultado de acuerdos nacionales, de acuerdos políticos, sino básicamente esas innovaciones constitucionales se convirtieron en la retórica, en la conquista de banderas políticas que un bando imponía sobre el bando derrotado. Entonces, el Estado fue un poco eso, el Estado fue el reflejo y la construcción política de los victoriosos en Colombia. Fue el resultado de las victorias militares. Así se empieza a estructurar el Estado colombiano. Hasta que alguna vez se pusieron de acuerdo los que estaban contendiendo históricamente y decidieron regobernar juntos. Decidieron adueñarse del Estado conjuntamente, alternárselo seguramente, matizar algunas cosas que los separaban,
pero decidieron apropiarse del Estado colombiano. Y una de las fórmulas para mantenerse, digamos, al frente del Estado colombiano fue achicar el Estado colombiano. Es decir, el Estado colombiano es un Estado pequeño, es un Estado débil. Así tenga, pues, en algún momento se criticaba mucho porque había un ejército de funcionarios. 1 millón de funcionarios había. En Colombia ya hay un poco menos. Bueno, siguen existiendo algunos a través de la modalidad del contrato, sobre todo después del año 91, en donde muchas de las funciones del Estado se contrataron, se tercerizaron, pero el Estado realmente es pequeño en términos de el cumplimiento de sus funciones institucionales y de sus misiones institucionales. Ustedes saben, pues, la Constitución colombiana está constituida en 2 grandes apartes. Una parte que es la parte dogmático, que es la dogmática, que es el sueño de la nación, en donde está consignado, pues, en la primera parte, y la segunda parte es el aspecto normativo, prescriptivo, que es lo que permite, a través de una urdimbre de normas y de instituciones, el cumplimiento de esas misiones institucionales que habla en la parte dogmática. Ese Estado, cuando uno lo contrasta, digamos, con una apuesta del tamaño, de la ambición de la Constitución del 91, uno concluye rápidamente que es un Estado débil, que es un Estado pequeño. Ha habido en el último periodo unos esfuerzos por modernizar el Estado, por hacerlo mucho más capaz, darle mayor vigor, lograr que tenga mayores niveles de legitimidad. Eso le da fortaleza al Estado colombiano, pero que finalmente nos tiene, digamos, en las condiciones en que estamos, aún persistiendo, insistiendo en la necesidad de fortalecer el Estado colombiano. No voy a hablar, pues, de la gran revolución del 36 o lo que pasó, pues, después en el periodo del Frente Nacional. Me voy a hablar digamos, de 2 hitos importantes en la historia reciente, que es en el año 91. En el año 91, un grupo de estudiantes que cobran celebridad, como de nuevo está ocurriendo hoy. Yo estoy seguro que esta etapa que comienza en este periodo, que comenzó con la gran movilización estudiantil de estos días, digamos, para hablar de hitos, seguramente, pues por supuesto comenzó mucho antes, y no es de generación espontánea, se conecta, digamos, con una historia de lucha de los estudiantes. Esto va a marcar una tremenda influencia de los sectores estudiantiles para el futuro de Colombia, por el bien de la patria. ¿Sí? De allí van a salir los cuadros y los dirigentes que seguramente vayan a disputar el poder político en Colombia, local, regional, nacional. Esa es una generación altamente politizada, una generación que va a impactar positivamente la suerte de Colombia. La generación de estos estudiantes que están hoy emergiendo, que están hoy floreciendo y que nos están comunicando cosas en Colombia. En el año 91 pasó un fenómeno similar. Y un movimiento guerrillero que también fue protagonista en el año 91, era un movimiento guerrillero un poco liberal, de filosofía liberal, realmente. El M-19, más que una expresión política de izquierda, era un movimiento de filosofía liberal que estaba luchando para que sectores que han estado al margen de la concepción política estatal frente a nazista se vinculara al desarrollo, al potencial político de la nación. Y se hizo una reforma ambiciosa, importante. Se moderniza el Estado, ¿sí? Pero sigue siendo, digamos, una carga importante para el logro y la conquista de ese proyecto político de inclusión, de paz, de convivencia, diverso, sustentable, con énfasis en temas medioambientales. Siguió adoleciendo Colombia de un propósito nacional, de un número importante de colombianos, colombianas que impulsaran, que sustentaran y que concretaran ese proyecto político, esa gran apuesta, esa gran posibilidad de tener un país democrático, un país en paz, un país plural, un país progresando. Allí, por ejemplo, no logramos nosotros eso. Incluso un sector importante de la guerrilla, un sector definitivo, digamos, en ese periodo, en esa etapa, para la suerte de Colombia, quedó al margen. Justamente
el día que se instalaba la Asamblea Constituyente, ese mismo día se estaba bombardeando el campamento central de las FARC. Las FARC quedaron por fuera. Y eso le costó a Colombia, miles de muertos. Esa decisión del presidente Gaviria y lo que pasó, digamos, en el periodo del 91. Allí muchos nos emocionamos en esa etapa y creímos que por fin habíamos dado un paso definitivo hacia la consolidación de un proyecto de paz y democracia. Sin embargo, ustedes conocen lo que vivió Colombia en toda esta etapa, un fortalecimiento de las expresiones guerrilleras y el contragolpe que vino luego a través de un proyecto político autoritario y un proyecto delincuencial también que en momentos se traspasaba la línea con ese proyecto político autoritario de ultraderecha, y estoy hablando del proyecto de los paramilitares en Colombia. Y viene después, y yo diría que tuvo que ver, digamos, ese periodo de hace 30 años, tuvo que ver con este proceso, de alguna manera se conecta, y se conecta por lo siguiente. Hay una tesis que me parece a mí válida, importante recoger, y que fue lo que pasó, digamos, en los albores de la República, digamos, en el periodo liberal, que fue hasta 1860, más o menos, después de la Constitución de Río Negro, desde la muerte de Bolívar hasta o más aún, la lucha libertadora y hasta la Constitución de Río Negro, que fue un periodo liberal, ¿cierto?, en donde se coloca el tema de los derechos, que se conecta las Américas con el siglo de las luces y se conecta, digamos, toda esa batería de derechos que el mundo estaba reclamando. Y después de eso uno dice, bueno, después de eso el país cambió, hizo parte, digamos, del lenguaje de los ciudadanos, de los ilustrados, de los políticos, el lenguaje de los derechos. Después que hubo un fuerte, digamos, retroceso por ideólogos como Caro, que tenía, digamos, una prédica que añoraba la institucionalidad, las instituciones coloniales, y con esa prédica nos preñó el aparato institucional y construyó, edificó, consolidó una constitución que nos rigió 100 años. Pero sin embargo esa constitución ha podido ser peor, a no ser, digamos, por el terreno ganado en ese periodo de libertades de los famosos liberales gólgotas y los manchesterianos, ¿no?, que eran los gólgotas eran los más radicales y los manchesterianos eran los moderados. Eso, digamos, influye esa etapa del Estado colombiano, y una constitución conservadora de todas maneras vincula aspectos progresistas importantes. Yo diría entonces, un poco haciendo una extrapolación y juntando periodos muy distintos un poco de manera arbitraria, yo diría, mire, lo que pasó en el 91 influye de manera sustancial en lo que está pasando ahora. Es decir, allí hubo una especie de epifanía de derechos y de liderazgos y de nuevos momentos que empezaron a languidecer por la crudeza del conflicto, de la guerra y de lo que pasó, pero que de todas maneras en el alma de la nación pervive la necesidad de seguir reivindicando los derechos como una estrategia nacional, los derechos y la paz como una estrategia nacional. Así que entonces llegamos al periodo con las FARC, que también nos ilusionó mucho el periodo con las FARC. Pero yo ni más faltaba, no traigo acá, digamos, un mensaje pesimista. A pesar de lo que está ocurriendo un poco, ahora antes de entrar conversando con unos amigos y les escuchaba, a pesar de alguna descripción un tanto apocalíptica, en donde yo decía ahora, mire, el Estado colombiano es un Estado chiquito, ha estado chiquito porque además es un Estado concebido y pensado para el servicio de una élite, de unos intereses, y no conviene, digamos, tener un Estado que logre copar los territorios y que menos se convierta y que traspase unas líneas y se asuma, digamos, como el Estado llano, que son todos. Realmente es el aparato político, un poco el que describe, pues, las teorías marxistas y las teorías liberales. Es un aparato político al servicio de unos sectores específicos. Y en algunos momentos uno siente que como que el Estado empieza, no solamente se achica, sino que desaparece.
A veces uno siente esa percepción. Y es que el tema, la precariedad del Estado se hace mucho más evidente cuando hay mayor conciencia política ciudadana. Es como el tema de la violencia. Uno a veces cree que hoy hay más violencia. Y a veces hasta se acuña un término absolutamente fallido que dice que todo el pasado fue mejor. Eso no es cierto, todo el pasado fue peor. Lo que pasa es que hoy, frente, digamos, a la realidad de las comunicaciones, de las redes sociales, pues cuando ocurre un asunto en la otra parte del hemisferio, pues nosotros lo conocemos. Y hoy hay una conciencia mucho mayor y hoy somos mucho menos tolerables frente a la violencia. Entonces cada que ocurre un hecho de violencia a nosotros nos golpea la conciencia y por eso sentimos que hoy el asunto es mucho más grave. Por ejemplo, nosotros estamos muy indignados estos días porque Cali está pasando lo que está pasando. Seguimos nosotros con una tasa de homicidios de 50 muertos por cada 100.000 habitantes. Hasta hace poco nosotros teníamos tasas por encima de 100 muertos por cada 100.000 habitantes. Hasta hace poco casi no logramos quebrar esa curva. Pero nos indigna mucho y sentimos que es muy grave lo que está pasando en Cali y efectivamente es muy grave lo que está pasando en Cali. Nosotros tenemos 30 muertos por encima de la media nacional. Por supuesto, eso es muy grave lo que está pasando en Cali. Entonces, hoy que tenemos nosotros mayor conciencia política, sentimos que ese Estado es un Estado que está mucho más debilitado y cada vez es un Estado que se evidencia está más al servicio de algunos sectores. Hay algunos personajes en Colombia que andan por allí, por las calles, que uno cuando los escucha, cuando los registra, cuando los lee, uno no puede sentir un asunto distinto. Es que definitivamente en Colombia hay una absoluta impunidad, ¿cierto? Porque existen las pruebas, porque existen los documentos probatorios, porque existen los elementos de juicio suficientes para tomar decisiones. Pero esas decisiones no se toman. Y a veces se toman esas decisiones en contrario. Entonces, pues por supuesto que este es un Estado pequeño porque era un Estado concebido para la guerra. Es un Estado concebido para apachurrar al que se levante, al que levante la voz, al insurrecto, al contestatario, al escritor, para hilar mal delgado, al estudiante, en fin, a la gente que estudia humanidades. Ese Estado se hace para eso. Yo recuerdo mucho una clase de un profesor mío, yo me imagino que ya estaba viejito, que ya murió. El profesor nos decía: mira, muchachos, el código sustantivo del trabajo, yo creo que fue también el profesor de Miriasi, el código sustantivo del trabajo se concibió y se promulgó para la gente que tenía empleo, ¿sí? Y el código penal para los que no tienen empleo. En Colombia igual, ¿cierto? Entonces, si nosotros no tenemos 3 billones de pesos para resolver el tema de la universidad pública, pues se los entregamos a las fuerzas militares. Alguien tiene que ponerle coto para los muchachos, ¿no? Si no les podemos dar estudio, démosle bolillo. Esa es un poco la lógica del Estado colombiano. Entonces el Estado colombiano se reduce y en algunos momentos parece que se extinguiera, ¿cierto? Pero yo les decía a ustedes que yo ni más faltaba, soy pesimista, a pesar de la descripción un poco descarnada de lo que estoy diciendo. No, el Estado se construye también. Se construye desde la práctica ciudadana, se construye desde la lucha social, se construye desde la lucha política también, ¿sí? Es decir, la ley no antecede a los acontecimientos fácticos. Son realmente las realidades, las dinámicas, las que preceden el hecho legal, digamos, la creación legal, el acto legal. Son los acontecimientos y son los procesos. Nosotros aquí en el Valle del Cauca, para entrar un poco en materia de lo que me corresponde, nosotros aquí estamos generando un proceso de innovación institucional, que seguramente luego será recogido y será vinculado a la estructura del Estado, o simplemente se dará, porque también hay una especie también como de mutación del Estado. Digamos, hoy hay unos cambios que a veces uno no alcanza a dimensionar y que seguramente más adelante los estudiosos le darán contextos teóricos y conceptuales. Por ejemplo, ya el Estado no es el poder omnímodo que tuvimos algún tiempo, ¿sí? Y que
produjo distopías como El Mundo Feliz o 1984 de Orwell. Ya ese no es el Estado, el gran hermano que todo lo sabe, ¿sí? Que tiene pues está en el pináculo observándolo todo. O como digamos también la descripción fatídica que hace Foucault sobre la cárcel esa que tenía digamos una torre que lo veía todo, ¿no? ¿Sí? El panóptico, el panoptismo, ¿cierto? Ese estado ya no es ese estado omnipresente, omnipotente. Es un estado realmente débil. Frente, digamos, a los otros poderes, por ejemplo, el poder de las compañías transnacionales que no tienen fronteras, que tienen reglas propias, o de la empresa privada que sus negocios, las transacciones ya no están regidas por el derecho comercial, sino crean tribunales privados para resolver sus asuntos, para no pagar multas al Estado, para no pagar impuestos, para resolver amigablemente sus dificultades, o para hacer lo que hizo un gran empresario colombiano que a través de una transacción bursátil, tal vez la más grande que se ha hecho en Colombia, cuando se vendió Bavaria a la SAP-Miller, entonces dijeron que era una fusión, que no era una venta, y por eso no pagaron impuestos, y no pagaron un solo impuesto, ¿sí? Y nosotros compramos un tarro de agua y pagamos el 16%, ¿no? El 20% ya va a ser el 19%. Nosotros pagamos impuestos pronto, pero en esa transacción, porque tienen una reglamentación propia, porque ya el Estado finalmente es un aparato que cada vez tiene menos alcance, mayores dificultades y además cooptado por la politiquería, cooptado por la corrupción. Entonces terminamos nosotros en la sumatoria, en la ecuación al final, es una ecuación con un resultado absolutamente lamentable. Creo que alguien me contaba ahora que Francia decía pues que lo que hay que defender es con los cuerpos y demás cosas. Ella en esa manifestación que hizo dramática, pues no está tan alejada de las realidades. Yo creo que es muy importante. La marcha multitudinaria de los muchachos estos días hizo que aparecieran 500.000 millones de pesos de donde no habían, ¿cierto? Y incluso afectar las regalías, que son billonarias, y el presidente está hablando de 2 billones de pesos en los próximos 2 periodos, en los 2 años fiscales. Y seguramente si apretan más la tuerca, pues van a aparecer otros recursos. Eso es un poco el reflejo de la descripción que hacía Francia, que con los cuerpos defender el país de los problemas mineros, de la irracionalidad industrial, de los problemas ambientales, de las decisiones desconcertantes de las cortes en Colombia, de las dificultades que existen en Colombia. Creo que lo que ha venido ocurriendo en Colombia, digamos en los últimos procesos, pues es un asunto bien interesante. Uno llega a una fuerza política distinta a la que estaba en algunos aspectos, ¿cierto? Pero tras esa fuerza política también emerge y surge una gran dinámica, una gran fuerza importante de ciudadanos libres que se expresaron también en la consulta reciente anticorrupción y que están expresando en la calle. Es decir, esa es una fuerza política ciudadana importante que va a producir cambios significativos en el contexto político institucional colombiano, ¿cierto? Esa es una fuerza que tiene vocación de paz, es una fuerza que tiene una vocación democrática, es una fuerza que va a tener al final, va a doblegar a estos otros sectores empeñados en hacer de Colombia un país mucho más pequeño, un país en medio de dificultades, un país con un aparato institucional que ha servido para enriquecer a algunas personas, ¿cierto? Y para perpetuar el poder a otras mediante mecanismos que son la madre de todas las desgracias en Colombia, que son prácticas como el clientelismo. El clientelismo es la mamá de todas las desgracias políticas que tiene Colombia. Detrás del clientelismo está la mediocridad, está la corrupción y está que unos sectores, los más pequeños, los más desventurados, los más chiquitos moralmente de Colombia, sean los que se han enquistado en la realidad política institucional de Colombia.
esa fuerza que está emergiendo hoy desde las comunidades. Mire, yo hace tiempo ando caminando por el Valle del Cauca. Eso ha hecho que no me aburra de estar tantos años en un espacio público, en un empleo público. Y hoy de nuevo tengo que registrar con mucho optimismo la emergencia de una nueva insurgencia campesina, de un nuevo movimiento campesino en el Valle del Cauca, que tiene una gran capacidad de resiliencia. Hace apenas en el periodo del 2000 fue terrible, el lustro del 2000-2005 fue terrible para el movimiento campesino. Movimientos como Astracaba, por ejemplo, que se registra en el estudio de memoria histórica que recientemente presentó el Centro de Memoria Histórica, que fueron los grupos paramilitares aparecieron en La Moralia, por el lado de Tuluá, y a partir de allí, sobre esa cordillera, la cordillera central, empieza pues un gran martirologio de líderes campesinos, y hoy de nuevo esos líderes campesinos, los hijos de aquellos, las personas que legaron su estatura moral, su dignidad, su valentía, hoy de nuevo están recogiendo banderas y hoy de nuevo se están atreviendo a levantar su cabeza, a hablar con seguridad y a proponer procesos organizativos, políticos y sociales en el Valle del Cauca. Yo estoy proponiendo a otros sectores, a muchos sectores en el departamento del Valle, que hagamos nosotros de la cordillera central la cordillera de la paz. Una cordillera que ha sido el escenario, el cruel escenario, el dramático escenario de todas las guerras que ha habido por estos sectores nuestros de la región. Porque la violencia ha sido circular geográficamente. Ustedes cuando estudian la violencia en Colombia, así como los temas también son recurrentes también sobre ciertas cadenas montañosas, sobre ciertos accidentes geográficos, la guerra se ha venido empecinando. Yo decía, mire, estas montañas, estas viejas montañas, estas bellísimas montañas de visos verdes y azules que esconden tantos arcanos, que tienen bosques de niebla, que tienen una diversidad enorme de especies de pájaros, de animales, que tienen tantos secretos, se merecen por fin algunos días de descanso. Y por eso quiero proponerle a la región que hagamos un gran acuerdo para que esa cordillera sea la cordillera de la paz, la cordillera central del Valle del Cauca. Ahí está emergiendo un importante movimiento campesino, que se está acercando, que está pidiendo línea, que están un poco desconectados, pero la historia seguramente va a permitir que haya confluencia y que se construyan alternativas en nuestro territorio. Nosotros aquí en el Valle del Cauca hemos presentado para la discusión, para la asunción, para su implementación, un documento que nosotros le hemos llamado el Modelo de Gestión Territorial para la Paz. Este es un documento que creo que ya está en la página, ¿cierto?, de la Gobernación, tiene existencia virtual también, ustedes pueden consultarlo. Ese es un documento que está inspirado en el acuerdo final. Ese es un documento que se concibe en la Colombia de hoy, ¿cierto? En la rica Colombia de hoy, en medio de contradicciones, en medio de dificultades, pero en una Colombia que tiene, digamos, que tiene salidas. En Colombia tiene salidas. Como ha tenido el mundo siempre salidas. Yo me pongo a veces a pensar qué sentiría la generación europea después de la Segunda Guerra Mundial. Después de 55 millones de muertos que nos costó la Segunda Guerra Mundial. Tal vez la mayor bofetada del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Pues ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cierto? Después del periodo y después de la primera. Después de la primera, recuerden ustedes, Presley, por ejemplo. La sociedad norteamericana decidió bailar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad del mundo, las comunidades del mundo decidió fumar marihuana. Decidió hablar de paz y amor.
decidió hacer el Woodstock, la revolución sexual. Sí, nosotros en Colombia no hemos tenido derecho después de una guerra que nos costó la última. Y si nos ponemos a pensar desde el 48 para acá, más de 500.000 de muertos, no hemos tenido derecho nosotros a disfrutar de la paz en Colombia. Y yo sí creo que hoy nosotros deberíamos de pensar en tres cosas en Colombia después de la paz. De esa paz con las FARC. Yo creo que las otras paces son ineluctables. Yo creo que se van a dar esas paces. Yo creo que nosotros tenemos derecho a pensar en una cultura fundada en la solidaridad y en el amor, en la paz. El amor siempre es una salida. Así como las familias, como los grupos de amigos, como las comunidades son trincheras, el amor siempre es una salida. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en el desarme de la sociedad colombiana. Desarmarnos como sociedad. Y nosotros tenemos derecho también a construir un proyecto democrático. Esas son cosas que seguramente si las concretamos van a generar fenómenos culturales importantes como le ocurrió al mundo después de la guerra. ¿Sí? Fenómenos culturales, nuevos aires musicales seguramente, nuevas posibilidades literarias también. Nosotros tenemos esa posibilidad. Pues bien, en el campo nosotros cogimos, el Estado tiene que también achicarse por razones presupuestales. Nosotros somos la secretaría del departamento que tiene el recurso presupuestal más pequeño. Pero nosotros realmente somos articuladores y lo que me corresponde a mí es generar procesos de liderazgo para juntar voluntades e impactar realidades. Entonces nosotros cogimos un pilotaje de 10 municipios. Buenaventura, Dagua, gracias. El centro del departamento, Buga, Tuluá, y al sur, Pradera, Florida, Palmira, y hacia el norte, unos municipios que han estado impactados por el fenómeno también del narcotráfico y especialmente todos los de la región Brut, ¿sí? Que es Sevilla, el Dobio, bueno, estos municipios que están al norte del departamento. Sobre esos municipios nosotros diseñamos una política integral, una política que descansa sobre aspectos culturales, ¿sí? Una nueva cultura de convivencia. Yo creo que hay que trabajar mucho ese tema, el tema de una cultura fundada en la convivencia, fundada en la solidaridad, fundada en el amor. Yo creo que en eso no hay que desfallecer, hay que insistir mucho. Los cambios culturales son mucho más lentos, pero son mucho más definitivos, ¿cierto? Y cuando se logran cierto raigambre, pues producen también procesos políticos que cambian, que tienen la virtud de cambiar las estructuras mismas de una sociedad. Entonces, por un lado está una apuesta de esa naturaleza. Por el otro lado hay un aspecto que es central, es nervioso, digamos, si se quiere. Es que nosotros estamos intentando contribuir a la rehabilitación de las economías fracturadas de los sectores campesinos de la región. Y hemos construido una cosa que se llama territorios productivos de paz. Con las víctimas, con los campesinos, apoyados con el PNUD, que ha sido nuestro socio estratégico y que nos han ofrecido una asesoría técnica importante, ¿cierto? Y hemos venido trabajando también en el tema de la justicia. Todos sabemos pues las dificultades que tiene la justicia colombiana, los márgenes de impunidad que están rozando el 98% de impunidad. Sí, hay algunas cosas de cualquier democracia en el mundo entero, por antonomasia, se caracteriza por tener un aparato de justicia, una justicia imparcial, de justicia eficaz. Una democracia sin justicia pues no es democracia. O sea, no es posible pensar, concebir un Estado democrático sin democracia. Recuerden ustedes pues la obra de Hobbes, y es que transitamos de un estado de naturaleza a una sociedad civil y política cuando aparece el Estado. Y nosotros renunciamos a resolver el asunto entre nosotros para que una suprema voluntad nos proteja, y esa suprema voluntad es el Estado. Y el Estado es la potestad que tiene de crear normas y de administrar justicia.
¿sí? Entonces, hay un elemento también de justicia que intentamos con este ejercicio lograr un mayor nivel de aproximación entre las comunidades y la justicia que han estado distantes. Nosotros nos hemos acostumbrado a resolver las diferencias nuestras a madrazos, a trompadas y algunas veces a bala, ¿cierto? Entonces, es importante que de nuevo haya una justicia vendada, no con la venda con un ojo abierto, porque esa ha sido parte de las dificultades que hemos tenido nosotros en Colombia. Entonces, allí hay unos sistemas locales que es la justicia formal, pero también haciendo uso de otros mecanismos que es la justicia restaurativa, que es una justicia pensada no tanto pues en la vindicta, que es la justicia ordinaria, sino una justicia que piense, digamos, restablecer el daño y que piense en reparar el daño. Es la justicia de la paz, la justicia restaurativa. Ese, digamos, es un componente importante, y hay otro proceso que le estamos dando elementos a las comunidades para que puedan construir sus propios relatos, sus propias narrativas a través de un asunto que hemos llamado nosotros comunicaciones para la paz, comunicaciones comunitarias. Allí tenemos un maestro que está por allá dormido, aburrido de escucharme todos los días, se llama Raúl Ramírez. Él está ayudando a las comunidades para dar instrumentos para que esas comunidades puedan construir sus narrativas y podamos nosotros comprender y darnos cuenta qué es lo que ha estado ocurriendo allí. En esas experiencias hay una que yo me detengo en mencionar, porque me parece muy importante lo que está pasando allí en Tuluá, en la parte alta de Tuluá. Resulta que cuando se da el proceso con las FARC, ya hace 2 años, nosotros pensábamos que aquí en el Valle del Cauca iba a haber un par de asentamientos, ¿no? O sea, por lo menos en la Cordillera Central va a haber uno. Allí estaba el cuartel central de Catatumbo, ¿sí? Una allí encontraba la dirigencia política, por allá pasaban a conversar con él. Algunos fueron allá a decirle, mire, nosotros no tenemos nada, los que tienen problemas con ustedes son Julano, y a darles dedo también. En los libros está. Y lo otro estaba por el lado de Buenaventura, ¿cierto? En Buenaventura también está el Frente 30, pues, y llegó algunas veces aquí hasta el kilómetro 18. ¿Sí? No estoy hablando de la actividad del ELN, sino del Frente 30 de las FARC y el Arturo Ruiz, que era una máquina de guerra que tenía las FARC por aquí. Pero finalmente eso no ocurrió porque un sector de la aristocracia vallecaucana presionó para que aquí no quedara nadie de las FARC. Un asunto además extrañísimo porque nosotros nos tocó aguantarnos las FARC dando bala como más de 30 años, ¿no? Aquí en las montañas del Valle del Cauca. Y cuando hicieron la paz, que se supone iba a haber recursos y demás, nosotros los echamos de acá del valle. Pues, finalmente aquí no quedó nadie, pero hay gente de las FARC de aquí del Valle del Cauca que nació en las FARC. Y por supuesto se regresaron. Hoy se regresaron los que se mandaron para Planadas, están en el municipio de Tuluá, están desde La Moralia hasta Santa Lucía, Barragán, pasando por Monteloro. Y el gobierno acaba de reconocer un nuevo espacio territorial para las FARC. Y desde luego nosotros, un departamento como este, unos municipios como los que tenemos, pues no había una política de reincorporación, no habían recursos para la reincorporación. No habían recursos para la reincorporación. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una ONG norteamericana que me invitó para emprender un proceso allí en el centro del valle, cuando llegó la gente de Planadas, Tolima. Yo le dije que nosotros no teníamos plata, pero que podíamos juntarnos. Nosotros teníamos platas para las víctimas, que hiciéramos una alianza con ellos. Y logramos lo siguiente, ¿cierto? O mejor, lo lograron ellos. Nosotros facilitamos el escenario, les dimos pedal y se concretó lo siguiente. Después de un ejercicio de cierta catarsis, ¿no? Los campesinos hicieron comparecer a los líderes de la guerrilla de las FARC,
Les reclamaron, los encuellaron. Cuando yo digo que los encuellan, Catatumbo una vez se enojó porque ellos los encuellaban a Dios. Los encuellaron, les dijeron pues que efectivamente pues, el poder, ese poder de facto es el abuso. El poder formal también es el abuso. El poder tiende al abuso, decía el maestro Zuleta. Y lograron, después de ese ejercicio de reclamos y demás, tomar la decisión de emprender proyectos productivos conjuntos. Es decir, si usted va a colocar una cementera, entonces usted pone los abonos, pone las semillas y yo pongo el trabajo, yo pongo los alambres, o si tiene un proyecto de especies menores, pues yo pongo las jaulas y tú pones. Entonces, allí logramos nosotros, la gente de las FARC, la gente de las comunidades, ponerse de acuerdo en proyectos productivos. Eso no tiene otro nombre distinto que un proyecto de reconciliación. Ese es un proyecto de reconciliación. Y cuando yo subo, y cuando no también, allí también está acompañando a la policía, la fuerza pública en ese proceso. Ahí llegó el alcalde de último, pero llegó. El alcalde llegó, el alcalde de Tuluá llegó. Efraín se lo cargó. Llegó y ahí estamos todos sumados y estamos emprendiendo un proceso interesante. ¿Eso qué significó? Ese proceso significó que se formalizara el proceso de formalización de ese espacio. Logramos que otras entidades de mucha importancia regional como PMA, que es una agencia de Naciones Unidas también, estuviese acompañando el proceso, entregándole a esas comunidades un poco. El PENIX es lo que se estaba haciendo en el periodo de Santos de sustitución de cultivos con fines ilícitos. Y mientras que el cultivo florecía, ellos le daban pues unos mercados a las gentes para que se dedicaran a eso mientras podían vivir de los nuevos cultivos, que no es fácil. Pues PMA está haciendo lo mismo con los compañeros de las FARC y los compañeros de las comunidades campesinas y compañeras. Les está aquí ofreciendo pues seguridad alimentaria, y nos vamos a poner también en la tarea de generar también un proceso de autonomía alimentaria también con la gente del PMA. Y se comprometió también con el proceso de comprarle todos los que ellos produjeran a mejores precios que hay en el mercado, ¿cierto? Entonces ese es un proceso que va bien. Es un proceso que comienza con un árbol de aspiraciones, con la definición pues, de un sueño. Y ellos pensaban inicialmente que carreteras, que fundar un villorrio allí, de generar una serie de procesos. Y los técnicos decían, hombre, no, pensemos pues que las maticas de fresa ahorren resultados. Y nosotros dijimos, no, ¿quién dijo que había que renunciar? Lo que pasa es que para coronarse la carretera y para coronarse el inmobiliario necesario para fundar allí un municipio, una realidad, una vereda, pues hay que llegar al poder, ¿no? Que fue la conclusión también de Mandela, ¿no? Pues si necesitamos para hacer lo que estamos pensando el poder, pues tomémonos el poder. Digamos, hay que tener, que ese es otro elemento importante que yo quiero destacar con mayúscula. Este proceso, en medio de las dificultades, en medio de las decisiones de las Cortes, del gobierno, este proceso ha permitido de nuevo en las comunidades, de nuevo, afinar su vocación de poder. Hoy las comunidades de nuevo están pensando en cómo llegar a los consejos municipales, de cómo construir procesos, alianzas para llegar a las alcaldías, ¿sí? Y muy seguramente también los estudiantes, en las próximas elecciones, parte de los que están aquí hoy, a los que les dieron 30 segundos para hablar, pues conformen bancadas para el Congreso de la República. Yo creo que eso es muy importante, ¿cierto? Porque nosotros salimos de varias décadas en donde se nos negó esa posibilidad, concebir la posibilidad para un dirigente campesino, para un dirigente estudiantil, para un estudiante rebelde, para pensar, digamos, en acceder al poder era un asunto complicado, entre otras cosas porque no tenía en dónde pues, enlistarse y en dónde no habían, digamos, proyectos que pudieran acariciar esa posibilidad. Entonces, hoy creo que hay un resurgimiento importante de reflexiones, de posturas,
de perfiles políticos, libertarios, democráticos, pacifistas. Yo creo que eso es muy importante y eso va a marcar este periodo. Este periodo va a ser de tensiones, de muchas tensiones, pero va a estar marcada esas tensiones por bloques importantes de sectores que van a estar en una disputa seria, como ocurrió recientemente que hacía mucho tiempo en Colombia al establecimiento, a las élites colombianas, no se les rastrillaba la espuela. Yo creo que eso fue un fenómeno importante y un fenómeno increscendo, es un fenómeno que tiende a consolidarse, ¿cierto? Y ese es el mensaje que yo quiero dejar, digamos, impreso en esta conversación, en esta reflexión en voz alta que me he permitido hacer de ustedes como escuchas. Yo creo que ese es muy importante en esta etapa y creo también que ha gravitado sobre mi intervención, digamos, una idea y que nosotros la retomamos en el modelo de paz territorial. Es que nosotros logramos comprender que frente, digamos, a la amenaza del proyecto de paz nacional, lo que la salva es la fortaleza de procesos regionales, ¿cierto? Si hay fortaleza en los procesos regionales, en los procesos locales, si se llena de contenidos el tema de la paz territorial, que pudo pensarse en algún momento que era una especie de lavado de manos del gobierno, es decir, mire, ¿sabe qué? Ustedes hagan la paz. Yo creo que esa es una oportunidad que tienen las regiones de coger el acuerdo final, que es un gran proyecto político y democrático. Algunos señalan que es un proyecto de corto vuelo. Sí, seguramente Colombia merece, digamos, otro tipo de transformaciones, pero creo que es una ruta interesante que puede construir en su implementación y desarrollo la masa crítica suficiente para que se produzca en Colombia transformaciones de mayor calado. Creo que es importante. Entonces, yo creo que la apuesta nuestra en las localidades, en los sectores, en los asuntos que parecen menores, son la tarea del orden del día que pueden configurar una masa crítica, una realidad, un desarrollo, una dinámica política que produzca cambios sustantivos en la sociedad colombiana. Ese, digamos, es un aspecto importante. Como lo es también las distintas manifestaciones que se están gestando. Entonces, lo uno es el tema de la paz, desde las regiones hacia lo nacional. Y por el otro lado también, ¿cierto? Es las expresiones de los estudiantes, las expresiones de los indígenas, las expresiones de los afros también, el tema de las consultas, el tema de las victorias pequeñas que han tenido comunidades frente al atropello minero. Bueno, las luchas que se están gestando en todo Colombia también constituyen, sumadas, una gran esperanza para el país, ¿cierto? Una gran esperanza que se va a traducir en cambios sustantivos para Colombia. El gobierno actual, los gobiernos actuales, tienen la obligación de ofrecer resultados plausibles para una comunidad expectante, para una comunidad que está reclamando cambios, de tal manera que si esos resultados no se concretan, no se materializan, no se definen claramente en la agenda del gobierno, muy seguramente esas comunidades que están haciendo semejantes demandas de tan alto calado, ¿sí?, esas comunidades van a querer emprender procesos de relevo en la conducción del Estado, en la conducción de las instituciones y en el liderazgo de las fuerzas políticas. A mí no me cabe la menor duda que ese tipo de asuntos van a permitir y van a significar para Colombia trasegar hacia cambios sustantivos, cambios importantes para esta generación nuestra, que aspiramos vivirlos, ¿cierto? Y para una generación que está pitando en una olla a presión, aspirando a tener una mayor posibilidad. A mí también me gustan los estudiantes porque son como la levadura. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
en momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.